¿Cuánto se han incrementado tus cargas? ¿Qué tan difíciles se han puesto últimamente en estos meses? Y con respecto a tus pruebas, ¿qué crueles han sido estas para contigo? ¿Qué tan crueles han sido estas para contigo en estos últimos días? Y con respecto al amor del Señor, si tú fueras a medir el amor del Señor para contigo, ¿qué longitud, qué magnitud tú le asignarías? Y con respecto a su gracia, ¿qué tan larga, qué tan grande, cuál es el límite de ella para contigo? ¿Y qué tú piensas del poder de Jesús? Esas son las cosas que nos responde el himno, su gracia es mayor. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria
Dios les bendiga, hermanos, hermanas, familiares y amigos que están en sintonía con este portal de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica, ubicado en el sector del barrio Mejoramiento Social. Vamos a pedirle al Señor que tome el control de todo lo que vamos a hacer, porque lo hacemos para su honra y su gloria. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en tu propósito, mi Dios, seguimos teniendo estos servicios a través de este portal. Padre, yo te pido que a cada uno de los hogares que estará llegando este servicio, mi Dios, tú te glorifiques grandemente y que tú nos hables a través del mensaje de tu palabra. Danos gozo, Señor, a través de los cánticos, y en medio de esta situación, Señor, te seguimos glorificando grandemente. Sigue, Señor, dirigiendo todo, y es en el nombre tuyo que lo hacemos. El primer himno que estaremos cantando para la gloria de Dios, vamos a cantar del himno Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fue, solo encuentro paz en ti, rico, limpio, al entrar, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, de una tal podré pagar, mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fue, roca de la eternidad. Vamos a cantar del himno Tal como soy, 308. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudid, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya
tal como soy tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Ha llegado el tiempo de las informaciones. Nuestro hermano pastor pasará con este tiempo. Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta plataforma, de este canal de YouTube de nuestra Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el barrio Mejoramiento Social Santo Domingo. Gloria a Dios, estamos en nuestro culto de estudio. En esta ocasión, otra vez, seremos edificados con el glorioso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Para algunas informaciones y motivos de oración, les informo que sigamos orando por nuestra hermana Teresa Edis, para que el Señor siga obrando poderosamente en su salud. Hemos estado orando, hemos estado llamándole, y gloria al Señor por cada hermano que ha estado pendiente. Igualmente sigamos orando al Señor por nuestra hermana Milagros. Gracias al Señor estuvimos orando por un estudio que tenía que hacerse, y ya gracias a Dios se lo hizo. Sigamos orando por ella. Sigamos orando por nuestra hermana Kenia Charles. Oremos por esta hermana también para que el Señor siga dirigiendo todo con respecto a su salud. Igualmente oremos por el hermano Ramón Jiménez para que el Señor siga restableciendo también su salud. Oremos por la hermana Andrea para que el Señor también siga obrando y restableciéndole del todo. Gracias al Señor, nuestro hermano David Pérez, ya el Señor le restableció su salud. Gracias al Señor por él. Igualmente, hermanos, sigamos orando por nuestros adultos mayores, por el resto que no mencioné. Oremos por la hermana Sara y por otros hermanos para que el Señor les siga guardando. Nuestra hermana Griselda Félix, también sigamos orando por su vista, y por el hermano Pablo Solano. Igualmente, hermanos amados, sigamos orando para nuestro culto nueva vez presencial este domingo en el templo. Gracias a cada uno de los hermanos que han estado asistiendo. Gracias por su cooperación, gracias por llegar a tiempo. Igualmente gracias por cumplir con los protocolos establecidos. Gracias al Señor por su misericordia y por su bondad. Dios mediante, seguiremos alabando y honrando al Señor, e igualmente esperando las informaciones que nos son suministradas vía las autoridades, los medios de comunicación, etc. Hoy estuvimos recibiendo informaciones, ya de hecho está en los periódicos, acerca de la solicitud que ha hecho el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, acerca de la solicitud por 45 días de el estado de emergencia o de un nuevo estado de emergencia. Así que estemos orando al Señor, estemos también atentos a las informaciones y sigamos siendo prudentes, hermanos. Sigamos usando las mascarillas, sigamos manteniendo los protocolos en nuestras salidas, saliendo para lo necesario. Igualmente, hermanos, sigamos orando por nuestro país. Oremos también por las nuevas autoridades para que el Señor le dé sabiduría. Oremos al Señor también para que en su misericordia, su gracia y su bondad detenga esta pandemia. Oremos por nuestros hermanos también en otros países, para que el Señor les guarde y les cuide a ellos también. Gloria al Señor, seguimos bendiciendo su nombre, sigamos alabando, glorificando el nombre de Cristo nuestro Salvador, por medio de los himnos que hemos estado cantando y seguiremos cantando, y esperando la predicación de la palabra de nuestro Dios. Oren también, hermanos amados, por mi esposa. Sigamos orando para que el Señor siga obrando en su salud. Dios les bendiga y buenas noches.
Vamos a cantar antes del mensaje de la palabra de Dios el himno Oh Señor, procuro en vano, número 286. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí, en tu reino está el contento, nada impuro allí entrará. Sin el nuevo nacimiento, ningún alma lo verá. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Ven Espíritu Divino, ven y escucha mi oración. Ante ti mi frente inclino por mi regeneración. No vacilo en la esperanza, he llegado a creer que la bienaventuranza en el cielo he de tener. Como habíamos anunciado, ha llegado el tiempo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De igual manera a los amigos que nos escuchan por medio de este instrumento de estos tiempos. Rogamos a Dios que ustedes sean bendecidos con su palabra para salvación de sus almas. En esta noche, 15 de julio del 2020, vamos a continuar con la tercera parte del mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y para ellos vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 2. Y en esta ocasión, aunque el mensaje a la iglesia en Pérgamo está entre los versículos desde el 12 hasta el 17, sin embargo, en esta noche nosotros solo vamos a leer el versículo 14. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amados hermanos y amigos que nos escuchan, después del Señor dirigirte un mensaje, después de Él describirse delante de ti según tu situación, y luego de reconocerte y elogiarte como su hijo, ¿qué tal si el Señor luego te dijera que tiene algunas cosas contra ti, algunas críticas, que te tiene que acusar y criticar de algunas cosas que tú estás tolerando en tu vida? ¿Qué harías o qué pensarías? ¿Entrarías en temor? Ciertamente, si es un ser humano que te elogia, que te reconoce, que te ama, y luego te dice que tiene algunas cosas contra ti, tal vez tú lo tomarías de una manera muy normal. Sin embargo, si es el Señor que te dice, que le dice a la iglesia, que tiene algunas cosas contra ti,
algunas críticas hay que prestar mucha atención, porque no necesariamente el hecho de que sean pocas significa que no sean fuertes. Y en esta noche nosotros vamos a ver cuáles son las cosas que el Señor, a partir de esta noche, cuáles son las cosas que el Señor le está diciendo a la iglesia en Pérgamo y que son aplicables a nuestros días. Si el Señor habló a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, que ya hemos visto estas dos iglesias, y estamos viendo ahora el mensaje a la iglesia de Pérgamo, si el Señor habló a esas iglesias y a las demás iglesias restantes del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, también a ti, iglesia amada de este tiempo, el Señor te habla por medio de estas mismas palabras. Tengo algunas cosas contra ti. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bendita y santa palabra. Rogamos que sea de gran bendición a nuestras vidas, Señor. Edifica tu iglesia, Señor. Padre mío, rogamos que tú la bendigas, que tú corrijas, que tú disciplines y que tu Señor salve las almas. Por favor, danos tus palabras en esta noche y bendícenos por medio de ella. Úsame, Señor. Esto te rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nueva vez, si leemos el versículo 14, dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Nosotros vemos aquí una iglesia que está tolerando cosas, una iglesia que está aferrada a cosas peligrosas. Ya el Señor le ha dirigido un mensaje, ya el Señor se le ha descrito según su situación a esta iglesia, ya el Señor la ha reconocido como su iglesia, y ahora el Señor le tiene una acusación, una crítica a la iglesia en Pérgamo. La palabra del versículo 14 empiezan diciendo así: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí el Señor le está diciendo a esta iglesia que Él tiene algo. El verbo tener aquí está en su forma verbal, tengo, que significa sostener en la mano. Es como si se sostuviera prendas de vestir, armas y cosas similares. Es sostener algo en la mano. Al hablar el Señor de que Él lo sostiene en la mano, que eso de lo cual el Señor tiene en su mano indica que son las pruebas. También significa que el Señor tiene el poder y por lo tanto Él puede controlar y corregir a esta iglesia. Y luego el Señor les dice unas pocas cosas. Se refiere a que son cosas pequeñas en número y en cantidad. La idea de unas pocas cosas también envuelven los conceptos de extensión, envuelven conceptos de grado, de número, de duración y de valor. Y luego el Señor les dice cosas contra ti, sigue diciendo el versículo 14. Esto es una preposición, cosas contra ti. La idea aquí es que el Señor está en un plano superior y la iglesia está en un plano inferior.
es dirigirse hacia abajo, es decir, desde un plano superior a un plano inferior. También nosotros podemos leer cuando dices cosas contra ti como estoy opuesto a ti. Oigan bien, estoy opuesto a ti. ¿Y por qué el Señor le dice estas cosas a la iglesia en Pérgamo? Luego aquí viene una acusación, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam. Tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. El término retener significa que la iglesia estaba aferrada a la doctrina de Balaam. La habían colocado bajo sus manos. Tenían las doctrinas de Balaam agarrada. La doctrina de los nicolaitas la habían puesto bajo su control. Y de tal manera la tenían sujetas, de tal manera estaban aferradas la iglesia de tal manera a estas cosas que las sujetaban con fuerzas. El Señor le dice a los que están aferrados a las doctrinas de Balaam. Las doctrinas en la palabra de Dios se refiere a las enseñanzas. Todo lo que es enseñanzas de la palabra de Dios acerca del Señor, acerca del Espíritu Santo, acerca del pecado, acerca de todas las enseñanzas que tienen que ver con el bautismo, con las cosas que creemos, son doctrinas. Alguien definió la doctrina de Balaam y dijo que se pueden definir así: es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición. Amados hermanos y amigos, es verdad que el verbo tener en su forma verbal que dice el Señor aquí en el versículo 4, pero tengo, es verdad que significa sostener en la mano, como se sostienen prendas de vestir, como se puede sostener una arma de fuego o un objeto pulsante. Pero también, amados míos, significa tener el poder. Y por lo tanto, como el Señor tiene el poder, Él puede controlar y puede corregir cualquier cosa que tenga la iglesia, cualquier cosa que tú como hijo de Dios tenga, o cualquier cosa que tú como hija de Dios tenga. El Señor tiene el poder para controlar, el Señor tiene el poder para corregir, el Señor tiene el poder para disciplinar. Aunque las cosas a las que se refiere el Señor con respecto a la iglesia en Pérgamo eran pequeñas en número y en cantidad. Sin embargo, eran muy, pero muy importantes, ya que eran cosas que se podían extender, eran cosas que podían adquirir un gran grado, cosas que podían incrementarse en número, se podían incrementar en la duración con respecto al tiempo y con respecto a su valor. El Señor, amados míos, desde un plano superior al de la iglesia, se opuso a esta iglesia. Y quiero que noten algo. Noten algo en este estudio, porque este estudio lo hemos titulado, esta tercera parte, unas pocas cosas contra ti. Noten que ya llevamos 3 veces viendo
este estudio y apenas vamos por el versículo 14. Y de hecho, el tiempo de hoy tampoco nos dará para terminar el versículo 14, sino que tendremos más secciones. Y quiero que noten también que la oposición del Señor no fue a un grupo determinado de hermanos dentro de la iglesia, sino que el Señor llamó la atención a toda la iglesia. Todos eran igualmente culpables, tanto los que opinaban como los que no opinaban, tantos los que callan las cosas viéndolas y sabiéndolas, como los que las dicen. Todos son igualmente culpables ante el Señor cuando la iglesia no cumple con su responsabilidad de corregir y disciplinar lo que no está bien. Llámese como se llame tal o cual hermano. Algunos piensan que si no levantan su voz en la congregación ante alguna sección de la iglesia y tal vez no señalan alguna falta de la iglesia o de algún hermano, ellos piensan que no son culpables o que no están entrando en acusación contra algún hermano para no tener que enfrentar a este hermano o para no ganarse la mala voluntad de algún hermano. Pues bien, amados hermanos, esto es una irresponsabilidad. Y esto no es amar más a los hermanos. Esto es amarlos menos. La palabra del Señor nos enseña cómo hacer las cosas en amonestación, pero con disciplina. El Señor nos enseña en Gálatas 6:1 la mansedumbre de corregir las cosas. También nos enseña en Mateo el capítulo 18, los versículos desde el 15 hasta el 20, cómo debemos tratar cualquier cosa en la iglesia. Si alguien de nosotros o dentro de la iglesia, algún hermano, si tú sabes algo, si tú callas algo, tú eres igualmente culpable como el que lo divulga. Si tú callas algo, si tú apoyas algo que no está correcto delante de los ojos de Dios, tú eres tan culpable como el ejecutor. Y si la iglesia, esto viene al conocimiento de la iglesia, y la iglesia de Cristo está enterada, y la iglesia no corrige, no disciplina, entonces toda la iglesia es igualmente culpable. Unos por callar y otros por no hacer nada. No te creas que por tú callar las cosas te está ganando más al hermano. No. Al contrario, está perdiendo más a tu hermano y ganándote la acusación, la crítica del Señor. ¿Y qué tú prefieres? ¿Que tu hermano equivocadamente se enoje contra ti en lo que él está haciendo mal? ¿O que Dios venga contra ti con alguna acusación o con alguna crítica? ¿Qué tú crees que es mejor? ¿Qué tú crees que es la sanidad de la iglesia? Cuando un hermano o hermana, aún la misma iglesia, se aferra para colocar bajo sus manos, cuando nos agarramos a cosas que ponemos bajo nuestro control, cuando estas cosas están sujetas con fuerzas a nosotros, en especial las falsas enseñanzas y doctrinas, pero también conductas que hacen daño y afectan la vida espiritual de la iglesia. Oigan bien, siempre tendremos al Señor en contra, en oposición. No importa quién sea. Esta era la situación de la iglesia en Pérgamo.
Por eso el Señor los está acusando y le está elevando esta crítica. Y el versículo sigue diciendo que tienes ahí dentro de ti a los que retienen la doctrina de Balaam, a los que la tienen agarrada con fuerza, a los que la están enseñando, a aquellos hermanos que están enseñando un tipo de conducta con su vida espiritual no saludable a la iglesia de Cristo. No necesariamente, amados míos, se enseña cosas malas a los hermanos enseñando falsas o doctrinas equivocadas. También mi conducta, también mi manera de dirigirme o de hacer las cosas o de actuar dan malos ejemplos a los hermanos, y esto destruye la comunión y la sana doctrina de la iglesia. Unas pocas cosas contra ti, le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo. Y el Señor le sigue diciendo que tienes ahí a los que retienen con fuerza las enseñanzas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. La palabra de Dios, el Señor habla aquí de la doctrina de Balaam, de las enseñanzas de Balaam. ¿Quién es Balaam? Para que nosotros podamos entender el contexto histórico y poder comprender estos versículos a que el Señor está haciendo referencia, es necesario que estudiemos el caso de Balaam y el caso de Balac. La historia de Balaam empieza en el Antiguo Testamento, empieza en Números a partir del capítulo 22 y continúa hasta el capítulo 25, y luego vuelve a mencionarlo en el capítulo 31, los versículos 15 y 16. Y para ello, para que podamos entender en este estudio de la palabra de Dios lo que está aconteciendo, vamos allí a Números, el capítulo 22. Dice así la palabra del Señor en Número 22, el versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo quién es Balac, aquel que era aconsejado por Balaam. Bueno, la palabra de Dios dice aquí que Balac era hijo de Zippor, que era entonces rey de Moab. Y luego habla de Moab, pero también menciona a Madián. ¿Quién es Moab? Moab fue aquel hijo de Lot con su hija mayor. El incesto, producto de un incesto. Recuerden que en el capítulo 19, a partir del versículo 32, nosotros vemos allí la historia de cómo nace Moab. Una vez salido, rescatado por Dios de la destrucción de Sodoma y Gomorra, estando en la cueva, la hija mayor de Lot emborrachó a su padre, le dio a beber vino y se acostó con su padre sin que éste lo supiera, y de ahí nació Moab. Luego la menor, la otra hermana, también la noche siguiente le dieron de beber vino a su padre, este se emborrachó y se acostó también con su segunda hija, y de allí nació Amón, los amonitas,
de donde vienen los amonitas, y de la hija mayor los moabitas. Es decir, que estos dos pueblos son parientes de la descendencia de Abraham, solo que estos dos son producto del incesto. De ahí viene Moab. Al pasar del tiempo, ya más de 400 años, Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Y sigue diciendo el versículo 5, por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor. ¿Quién es Balaán? Balaán es el nombre griego, pero su nombre hebreo es Bilam, que quizás significa glotón, devorador, y esto viene del verbo vala, que significa tragar, devorar, pero también puede significar que no es pueblo. Y también se puede traducir como señor del pueblo o forastero. El nombre de Balaam se menciona unas 60 veces en la Biblia. Pedro, de hecho, escribe sobre Balaam más de 1500 años después de este acontecimiento que estamos viendo en Números, el capítulo 22. Y vemos aquí el versículo 5, por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. ¿Qué pueblo era ese que había salido de Egipto? El pueblo de Israel que Dios había sacado con mano poderosa. Y luego dice, y habita delante de mí. Y en el versículo 6 nosotros vemos aquí la fama de Balaam. Dice el versículo 6, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balaam, mencionado en Apocalipsis, tenía fama. Todo Moab sabía, todo Madián sabía de la fama de Balaam. Sabían que si Balaam maldecía, esta maldición se cumpliría sobre alguien. Pero también se sabía que si Balaam bendecía, también estas bendiciones serían sobre alguien, sobre el que él bendijera o sobre el que él maldijera. ¿Acaso tenía Balaam este poder? No, sino que como profeta de Dios, Dios entonces le daba el poder. Y por medio de la palabra de Dios dada a Balaam, Balaam entonces podía bendecir o maldecir, y Dios obraba en consecuencia. También Madián era el hijo de Abraham, de su segundo matrimonio con Setura, con su concubina Setura, en Génesis 25:2, después de la muerte de Sara. Los descendientes de Madián, los madianitas, fueron los que llevaron a José, y eso lo vemos en Génesis, el capítulo 37, versículos 28 y 36, a Egipto. Moisés, después de matar al egipcio, también huyó a Madián, y allí se casó con la hija de un sacerdote. Ahora bien, fíjense lo que dice el versículo 7 del capítulo 22. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Al usted leer estos versículos, usted puede observar, óyeme, y decir,
Este es un hombre de Dios, este es un profeta de Dios. ¿Por qué entonces viene la acusación en 2 de Pedro 2:15? ¿Por qué Judas también lo acusa? ¿Y por qué Apocalipsis el Señor también acusa a Balaam? Si nosotros vemos aquí un hombre que está esperando respuesta de Dios para hacer algo. ¿Acaso no es eso lo que nosotros siempre hemos enseñado? Que para todo debemos consultar al Señor. Bueno, amados hermanos y amigos, este es un profeta con apariencia de piedad. Todo va muy bien hasta el versículo 8. Este es un profeta con apariencia de piedad. Él dice: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Oh, si cada hijo de Dios tomara esta actitud en verdad. Oh, si cada hijo de Dios, cada creyente en Cristo Jesús, en verdad esperara respuesta de Dios para luego responder, cuán distintos serían nuestros caminos. Cuán distinto, amado mío, serían tus caminos si tú esperaras respuestas de Dios. Si tú buscaras el rostro de Dios, si tú consultaras a Dios antes de emprender cualquier camino. Ya sea que te mudes, ya sea para un empleo, ya sea para poner un hijo en tal o cual colegio, sea para lo que sea. Consulta, amado mío, a tu Dios. Consúltalo, consúltalo, consúltalo. Oh, y esta parte de Balaam, tómala para ti. No daré respuesta hasta que Jehová el Señor me hablare. No importa si está bajo presión, no importa si tiene que dar una solución rápida. Hasta que el Señor tu Dios no te hable, no dé respuesta. ¿Y por qué nosotros decimos que era un profeta con apariencia de piedad? Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo. ¿Quién fue que vino a Balaam? Dios. ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Nosotros vemos aquí a Balaam diciéndole a Dios el pedido de Balac. Y ahora Balaam está esperando respuesta de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Por qué? Porque bendito es. Amados míos, oigan las respuestas de Dios. Dios les respondió rápidamente a su siervo, a su profeta. Recuerden que un profeta era alguien que representaba a Dios delante del pueblo. Dios hablaba por medio de los profetas. Dios le daba su palabra a los profetas para una nación o para una persona en específica o para un pueblo específico, y el profeta hablaba a estos. Dios le está diciendo: no vayas con ellos. Amados míos, aunque tú consultes muchas veces a Dios, la respuesta de Dios será muchas veces: no vayas con ellos. No lo hagas. No lo tomes.
no te vayas por ahí. No tomes esa decisión. No te involucres en eso. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Y luego el Señor le dice, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Muchas veces, amados míos, otros te querrán arrastrar para hacer algo que es desagradable ante los ojos de Dios. Muchas veces otros querrán ponerte trampa para que tú junto con ellos atrape a otro ser humano y le haga mal. E inclusive muchas veces a los hermanos. Pues bien, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Oh Dios mío, ¿oyeron ustedes esta respuesta de Balaam a los siervos de Balac? Porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. No es que yo no quiero, es Dios que no quiere. No es que yo no lo quiera hacer, es que Dios quiere que yo no lo haga. Especialmente si hay buenas ganancias, especialmente si hay buenas dádivas. ¿Acaso no solemos decir y hacer muchas veces estas cosas? No, yo no lo hago porque temo a Dios. Amados míos, no solamente nuestra actitud ante el error debe ser por temor a Dios o por amor a Dios. El Señor nos enseña en su palabra, sed santo porque yo soy santo. Los principios de Dios, los principios bíblicos, los principios divinos deben estar arraigados, deben ser tan intrínsecos en todo nuestro ser, de tal forma que nos lleven a actuar como actuaría Dios, como actuaría Cristo, sin temor a que no lo hago porque Dios me puede castigar, o porque Dios me puede reprender, o porque el Señor me pueda criticar, o porque el Señor me pueda acusar de algo. Dios quiere que tú y yo seamos santos porque Él es santo. Dios quiere que no solamente hagamos las cosas por temor a recibir un castigo o porque le amemos. Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere, amado mío, que tú te cohibas de hacer el mal. ¿Sabe por qué? Porque sus principios deben estar tan profundo, tan metidos, tan intrínseco en tu ser, que te eviten que ya tú camines solo, que tus decisiones estén todas a la manera en que Dios tomaría esa decisión, en que Cristo haría tal o cual cosa. Eso es lo que Dios busca de ti. Pero muchas veces decimos cual Balaam, porque Jehová no me quiere dejar ir. No soy yo quisiera, pero no puedo, porque la iglesia, porque Dios, porque el pastor, porque los hermanos, porque me están viendo, o por tal o cual cosa. No, hazlo por principio, hazlo por la enseñanza del Señor, por lo que tú estás arraigado, hazlo por la doctrina del Señor. Cuando tú actúas bien, no tienes por qué temer el castigo. El Señor te ama, el Señor busca esto de ti, amado hermano. Y es como si Balaam dijera, bueno, si fuera por mí, yo fuera, y lo maldijera, pero es Dios que no quiere. Yo tomaría su dádiva. Balaam está concentrado en las dádivas.
Balaán está concentrado en el premio de la maldad. Muchas veces nosotros nos concentramos en los premios de la maldad y no queremos mirar la doctrina, los principios de Dios en nuestros corazones. Muchas veces queremos adaptar la voluntad de Dios a nuestra voluntad y nosotros querer seguir bien. Pues bien, amados hermanos, eso no es posible. No digas ya más que porque Dios no quiere. No, amados míos. Di porque los principios divinos que están arraigados en mi ser, que están arraigados en mi corazón, no me permiten hacerlo. Porque yo soy santo, porque Dios es santo. ¿Sabe qué pasará cuando tú tomes esta actitud? Los príncipes de Moab, como dice el versículo 14, se levantarán e irán de nuevo a Balac y dirán: no quiso venir con nosotros. No importa en la posición de trabajo que te encuentres, o en la iglesia, o en tu familia, o en cualquier relación que tú tengas. No importa. No busques a Dios como excusa, porque eso denota, descubre, da a entender tu debilidad espiritual y tu falta de estar arraigado a los principios divinos. Amados míos, amados, teman a Dios y guarden sus mandamientos, ámenle. Pero también, amados míos, amados, siembren en los más profundos de sus corazones, de sus mentes, arráiganse de los principios bíblicos y divinos. Sean santos, porque Dios es santo. Dios les bendiga. Amén. Vamos a cantar finalmente del número 383, Si fui motivo de dolor. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, y al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin
luchar por ti. Cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Damos gracias al Señor por habernos permitido a través de este canal cantar estos himnos, de igual modo haber escuchado el mensaje de su palabra. Finalmente estaremos orando, dando gracias a Dios por todo lo que ha permitido a través de este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nueva vez, por tu misericordia, mi Dios, nos permite llegar a través de esta vía, sabiendo que en espíritu, Señor, todos en nuestros hogares te estamos glorificando como solo tú mereces. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia, cómo nos has guardado hasta ahora, mi Dios, y eso es, mi Dios, un motivo de dar honra y gloria a ti, acción de gracias, porque solo tú nos has permitido y nos has librado, mi Dios. De igual modo te pedimos, Señor, que te sigas glorificando en todo lo que resta durante esta semana, mi Dios. Que nos permitas, asimismo, nueva vez llegar, Padre, por esta vía y seguir glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a los hermanos, amigos, familiares que estuvieron atentos al mensaje de la palabra de Dios, los himnos entonados. Asimismo, saber que si es la voluntad de Dios, el próximo domingo nueva vez estaremos por esta vía. Dios les bendiga.